a todos ustedes, agradecerles que estén al otro lado de la pantalla. Hoy vamos a tratar un tema que consideramos en el despacho que es interesante, como es esta reforma que se ha producido el día 1 de mayo del impuesto de sucesiones en Cataluña. No solamente por la repercusión que va a tener con respecto a partir de ahora, las herencias que se van a producir aquí en nuestra tierra, en Cataluña, sino también por los momentos en que se ha escogido. Pero bueno, son los que son, y lo que vamos a intentar de explicarles de una forma comprensible cuáles son las repercusiones que va a tener esta modificación, cuáles son las que ya están vigentes. La reforma esta ya está vigente. Ya saben ustedes que como consecuencia de la pandemia pues nos auguran unos tiempos de subidas de impuestos de forma significativa, tanto impuestos sobre la renta, el impuesto al patrimonio, sociedades, etcétera. Y habrá que ver en qué medida podemos conjugar eso con la situación económica personal de las empresas y intentar planificar los impuestos para intentar pagar dentro de la ley, dentro del marco legal, los menos impuestos posibles. La conferencia yo creo que durará sobre 1 hora, 1 hora y cuarto. Todo también dependerá de la participación que tengan ustedes. Creo que Vivian ya les ha comentado de que la persona que quiera hacer alguna pregunta sobre lo que estemos tratando, pues sencillamente pues levanta la voz, lo comunicará y entonces le daremos traslado para que pueda hablar si tiene micrófono y pueda directamente hacer una pregunta. Si no, a través del chat podrán hacer preguntas y le daremos respuestas. En su caso, si no, pues siempre nos pueden mandar un correo y después nosotros les contestaremos a la mayor brevedad posible. Y sin más trámite, empezamos con el tema de la sesión. En el cual vamos a tratar fundamentalmente de cuatro puntos, vamos a tratar en esta conferencia. Una va a ser cómo ha quedado la normativa legal del impuesto de sucesiones y donaciones en Cataluña, cuál es el contenido de esa reforma, es decir, qué es lo que realmente han cambiado o no, porque no han cambiado la ley, lo que han cambiado han sido determinados aspectos de la ley que sí van a tener importancia, por cuanto va a afectar fundamentalmente a la parte más gruesa del asunto, que es va a afectar fundamentalmente a las herencias entre padres e hijos, que es el gran grueso de las herencias, ¿vale? En los descendientes directos, y que esa es la consecuencia recaudatoria más importante esa, y por lo tanto va a tener que hacer el que nos planteemos cómo lo vamos a tener que hacer o dejar de hacer, ¿vale? Vamos a su vez a tratar ejemplos prácticos de la reforma, es decir, vamos a dar ejemplos de cómo estaba anteriormente, qué hubiera pasado si el fallecimiento hubiera ocurrido antes de la reforma y con posterioridad a la reforma, que será lo que ahora tendremos que aplicar, y por lo tanto las consecuencias que eso tendrá. Y al final acabaremos con unos consejos de actuación o con unas pautas en las que, unos consejos para que, bueno, pues ustedes en su caso puedan analizar o puedan pensar que lo más conveniente, evidentemente, siempre es planificar la herencia. Luego lo hablamos. Sin más trámite, empezamos ya la sesión y veremos que el primer punto es cuál es la normativa aplicable. Pues evidentemente, primero, esto es un impuesto, tenemos una parte teórica muy rápida para después pasar realmente a la parte más práctica, y es la que al final es cuando se ve realmente cuáles son las consecuencias de cualquier norma tributaria y qué consecuencias tiene. Este es un impuesto estatal que está regido por la Ley 29 de 1987. Ya es una ley muy antigua para ser una ley fiscal, evidentemente. Tiene su reglamento de desarrollo de la ley, ¿vale? La Generalitat, en el uso de sus competencias normativas que vienen dadas por la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, que está pendiente de reformar, pues evidentemente tiene facultades para
primero, recaudar el impuesto, es decir, todas aquellas herencias que se entiendan, o donaciones que se entiendan producidas en territorio, en Cataluña. Va a ser la Generalitat la que, a través de su normativa propia, regule, dentro del marco general que se establece en la ley estatal, lo que le posibilitará, evidentemente, adecuarse a las particularidades de cada, en este caso de Cataluña, con respecto pues, a determinados bienes o determinadas actividades que tienen una preponderancia mucho más relevante en Cataluña que en otras comunidades, ¿vale? Es también de ver el impuesto sobre el patrimonio, porque queramos o no, esto va a tener consecuencias posteriormente para cuando se reciban los bienes. Vamos a tener un reflejo en que nos van a incrementar el patrimonio, y teniendo en cuenta las nuevas voces que hay y augurios, malos augurios, por cierto, por parte del vicepresidente del Gobierno, que quiere incrementar este impuesto de forma sustancial, será importante el verlo o no. Por otro lado, la ley del impuesto al patrimonio también, con respecto, por ejemplo, a la ley a las empresas familiares o determinados bienes, nos va a dar unas pautas conforme a su valoración o no. Con lo cual, también, queramos o no, es una normativa que se tiene que tener presente cuando te enfrentas a cualquier tipo de operación que devenga de una donación, o inter vivos, evidentemente, o por un fallecimiento, en el cual se abriría el proceso de aceptación de herencia y de incorporación de traslación de esos bienes del difunto a favor de sus herederos o legatarios, ¿vale? Hay que tener presente que la ley de financiaciones de las comunidades autónomas regulan determinados aspectos. Es decir, la Generalitat no tiene capacidad para crear un impuesto de sucesiones propio, sino que solamente de determinados aspectos de ese impuesto podrá modificarlo. Como es la tarifa del impuesto, veremos que la tarifa del impuesto es diferente la que tenemos en Cataluña a la estatal. Cada comunidad autónoma tiene capacidad para establecer cuál es la tarifa del impuesto, y podemos ver que la tarifa del impuesto de Cataluña es diferente. En cuanto a la tarifa, no hay muchas modificaciones con respecto a la ley estatal o a las otras. Donde sí hay diferencias y sustanciales es en cuanto a los mínimos exentos y en cuanto a determinados beneficios fiscales, que sí que son diferentes. También tienen derecho a las comunidades a normar sobre la cuantía del coeficiente del patrimonio preexistente, es decir, cuál es el patrimonio que el que recibe los bienes de la herencia tiene antes de aceptar la herencia, por cuanto, como este impuesto es un impuesto de carácter personal, porque lo paga el que recibe esos bienes, es directo, porque se paga a través de lo que se recibe y es progresivo. Cuanto más se recibe, más se paga en el impuesto sobre sucesiones. Evidentemente, la normativa de este impuesto lo que permite, por medio de la Ley de Financiaciones de las Comunidades Autónomas, es que la Generalitat, en este caso, pueda establecer deducciones y bonificaciones en las cuotas diferentes a otras comunidades. Bien es cierto que, como consecuencia de esto, veremos diferencias sustanciales entre la regulación que existe o la cuota tributaria a pagar, al final, que es lo que importa, entre Cataluña y Andalucía, o entre Cataluña y las Baleares, o bien entre Cataluña y Madrid. Bueno, el abismo es radical, ¿no? Y sobre todo con esta reforma, que al final lo que ha venido a hacer, no tengan duda, es a incrementar los impuestos, es a incrementar los impuestos que pagamos los contribuyentes cuando recibimos bienes por herencia, y que, pues, evidentemente, vendrán a sustentar el Estado y los determinados organismos y actividades que realiza la Generalitat. En este caso, además, evidentemente, como es un impuesto que es cedido, es decir, es estatal, pero la gestión y la liquidación del impuesto está cedida a las comunidades autónomas, la propia Generalitat ha establecido las normas de regulación de dicho impuesto, que eso no ha cambiado. Precisamente por las singularidades que tenemos en Cataluña, las principales reducciones y bonificaciones que se tienen en la misma van a ser la vivienda habitual, las empresas y participaciones en entidades, la empresa individual o las participaciones en sociedades mercantiles que realizan
situaciones económicas, las relaciones por parentesco y personas grandes, personas de más de 75 años, seguros y otros, entre otras, porque hay bastantes, pero las fundamentales es estas. Es decir, la Generalitat ha creado precisamente dentro de sus competencias normativas, ha regulado de forma diferente a como pueda estar en cualquier otra comunidad o incluso a nivel estatal, que es la que se le aplica a los no residentes, a los extranjeros que no viven, a los no residentes, que son aquellas personas que no tienen la residencia fiscal en España, que no viven en España de forma habitual, se le aplicaría la ley estatal. Aquí, evidentemente, la normativa que aplica la Generalitat les va a afectar, pues, ¿a quién? Pues a aquellas personas que tengan residencia fiscal en España, que tengan su residencia, que presenten su impuesto sobre la renta en España. Va a afectar en cuanto a las herencias, será la persona que en herencia la normativa aplicable va a ser la que rija la residencia del causante, del muerto, es decir, si tenemos personas que viven en otras comunidades autónomas o viven en el extranjero, la normativa como el causante tenía residencia fiscal en España, era considerado residente aquí en la comunidad catalana, la normativa que se aplicaría en todo caso siempre sería la catalana. Por eso puede ocurrir muchas veces que tengamos hijos que estén estudiando, trabajando en el extranjero, si pasara cualquier desgracia, a pesar de que ellos pudieran vivir en el extranjero, la normativa que deberíamos de aplicar en todo caso sería la catalana, que es la que vamos a explicar, ¿vale? En el tema de donaciones, la normativa que se debería de aplicar, en vez de ser la del causante, la del difunto, será la del donatario, es decir, el que recibe en función de la comunidad autónoma donde resida, será esa la normativa que deberemos de aplicar. El tema de inmuebles es especial y sería donde radica, pero por lo que vemos, el ámbito personal en el cual este impuesto va a afectar, pues van a ser fundamentalmente a todas aquellas personas que tengan residencia fiscal en Cataluña, en el caso de las muertes, o los donatarios que vivan en esta comunidad. Cuando se plantea uno, ¿por qué tenemos que tratar un tema tan desagradable como es la herencia propia? ¿Por qué tengo que pensar en la muerte? La muerte, digamos, no es un tema que a nadie nos gusta, muy poca gente le gusta tratar o prever, pero está claro de que sí sabemos que como consecuencia del fallecimiento se produce un movimiento traslativo de los bienes del difunto a favor de sus familiares o de sus herederos, eso va a generar un pago de impuestos. Con lo cual, es evidente que lo vamos a tener que tener presente, es decir, el planificar la herencia es conveniente. Primero, ¿por qué? Porque va a recoger la voluntad del testador. ¿Qué significa? Pues que el testador va a decir que en el día en que él fallezca, que no tiene por qué ser cuando haga el testamento, que el día que él fallezca, él quiere distribuir su herencia de una manera muy determinada, ¿vale? Y lo va a hacer, evidentemente, adaptándose a su realidad familiar y económica, de su propia familia. Todos sabemos que el mundo actual es muy complejo, sobre todo en sociedades desarrolladas, como puede ser la catalana, en el que las relaciones personales muchas veces no son para toda la vida, se generan nuevos vínculos personales y conyugales con otras parejas como consecuencia precisamente de la amplitud de la vida de todos nosotros. Es decir, antes la gente pues, vivía muchísimos menos años, ahora ya estamos viendo gente, muchas personas que fallecen con edades muy amplias, es decir, con 80, 90 y más años. ¿Qué significa? Pues que evidentemente es posible que durante toda esa fase y en función también del tipo y del ritmo de vida que llevemos, pues la primera mujer o el primer hombre con el que nos hemos casado no sea el que al final esté con nosotros cuando fallezcamos. Con lo cual, eso va a significar que el testador, el que hace ese testamento, lo que va a tener que decidir es exactamente cómo quiere distribuir todo ese patrimonio que él ha podido dejar o que va a dejar a favor de su familia, a fin de efecto de poderlo hacer de una forma lo más eficiente posible y sobre todo en función de lo que él considera más justo. Todos sabemos también que no todos los hijos se portan igual,
que no todas las personas con las que convivimos se tratan de la misma manera y a veces hay que premiarlo en función de la decisión de cada uno. Y eso también, ¿por qué se hace? Pues se debe hacer para intentar evitar conflictos familiares. Pues, Morten, evidentemente, si no planificamos la herencia, aparte del coste fiscal, que ahora hablaremos, el problema que nos vamos a encontrar es que va a haber conflictos familiares, porque si a veces, si dejamos que nuestros hijos sean los que se tengan que distribuir la herencia, a veces no siempre es fácil y se generan conflictos. De otra manera, si el que hemos decidido nosotros hacer la distribución de nuestro patrimonio de una forma muy concreta, evidentemente, primero, que cuando se peleen no vamos a estar, y segundo, que siempre vamos a decir que, bueno, pues que era la voluntad de nuestro padre y de nuestra madre y que por lo tanto hay que respetarla, y que para eso están las normas de cautela en los propios testamentos. Por lo tanto, el planificar cómo yo quiero dejar mi herencia es importante precisamente para adaptarse a esas circunstancias familiares y para evitar esos conflictos familiares de futuro. Es decir, no queremos que nuestra familia se destruya como consecuencia del patrimonio que se recibe o no. Es importante también porque como consecuencia de la tributación de estas herencias, el problema que podemos tener es que la carga de impuestos en función de cómo se haga y de cómo esté compuesto ese patrimonio, no es lo mismo tener una herencia en la que todo es dinero líquido, puede estar en posiciones monetarias en bancos, en cuentas corrientes, o puedan estar en acciones o en productos financieros, que el que esté en inmuebles, todo el patrimonio hereditario, con lo cual evidentemente hay una iliquidez, ¿vale? El prever eso, el prever el pago de impuestos en función de cómo distribuyamos la herencia y el intentar también hacer parte que sea de esa herencia, sea líquida, para intentar de que nuestros herederos no tengan dificultades para aceptar la herencia, es conveniente hacerlo. Hay que tener presente también que la carga fiscal de la aceptación de la herencia se paga en función de la atribución, como hemos dicho anteriormente. Las herencias se pagan en función de la relación que yo tenga con el causante, con el difunto. Cuanto más próxima sea, más propera sea, menos voy a pagar. Cuanto más alejada, más voy a pagar. No va a pagar lo mismo el cónyuge o el hijo que un hermano o un sobrino. Por lo tanto, en función de esa relación y sobre todo del patrimonio que se transmite y a partir de ahora del patrimonio que se tenga por parte del que recibe esos bienes, vamos a tener que pagar unos impuestos. En función de qué herencias puede llegar a ser interesante, evidentemente, interesante y conveniente el planificar la herencia de forma adecuada, ¿vale? Planificar la tenencia de bienes y el impuesto de patrimonio en su caso. Hay que tener en cuenta de que, sobre todo cuando estamos en herencias, habrá que ver qué es lo que va a pasar después. Yo siempre a mis clientes les pregunto qué van a hacer ustedes pues, con los bienes, para que no nos encontremos después con el impuesto sobre la renta. Y ahora habrá que preguntar, que la pregunta es evidentemente ¿qué va a pasar con el impuesto al patrimonio? El impuesto del patrimonio, ya hemos visto, lo veremos a continuación, de que se va a incrementar. Además, hay voces por parte del vicepresidente del Gobierno que quiere sustituir el impuesto al patrimonio por el impuesto de las supuestas grandes fortunas, ¿vale? En el sentido de que quiere que los patrimonios de a partir de 1 millón de euros paguen el 2%. ¿Y eso qué significa? Pues eso va a significar, entre otras cosas, que primero va a haber una serie de modificaciones que nos van a elevar los valores de los inmuebles, por un lado. Por otro lado, lo que va a significar es que las empresas familiares, que muchas veces tenemos clientes que lo que tienen pues, es su propio negocio, su propia actividad económica, del que vive él y muchas veces parte de su familia, esto hasta ahora está exento en patrimonio y en sucesiones. Si resulta de que sale a la luz este nuevo impuesto que quiere sustituir este vicepresidente del Gobierno, evidentemente lo que va a generar es que esa sanción también se va a perder y evidentemente aquí va a haber problemas de equidad, vamos a ver problemas de justicia y de distribución de rentas, ya se verá. De momento no existe, ya se han escrito artículos sobre el tema y por lo tanto ya veremos cómo funciona, que la política está muy complicada. Como colofón, la muerte por ignorarla no hará que ella no se acuerde de nosotros, es decir, no por
no pensar en ella, no nos vamos a morir. Yo creo que es conveniente cuando tienes un cierto patrimonio el prever qué puede pasar, sobre todo cuando tienes pues, hijos pequeños o al contrario, ya tienes hijos muy mayores y con un patrimonio importante en relación al punto anterior. Es decir, el planificar todos esos eventos considero que es importante. Y como última vez, alguno a lo mejor ya me ha oído porque si ha asistido a alguna de otras ponencias mías sobre el tema de testamentos, sucesiones, etcétera, que yo sepa, ningún cliente mío se ha muerto por hacer testamento. Al contrario, ha hecho testamento porque estaba muriendo. Pero nadie por hacer testamento se muere. Por lo tanto, es conveniente hacerlo por todas las razones que he dicho antes. Es decir, es conveniente planificar la herencia de cada uno de nosotros porque a todos nos ha costado mucho conseguirlo. Y por lo tanto, es o bien patrimonio de nuestros padres o bien es patrimonio nuestro, que lo que queremos hacer es que se traslade a nuestras próximas generaciones, a nuestros hijos y nuestros nietos, para que lo puedan seguir disfrutando de ese ahorro y de esas limitaciones que hemos podido. ¿Qué es lo que se ha modificado en la Llei 5 2020 de mesures de la Generalitat? En esta ley es una ley ómnibus, se han modificado diferentes impuestos, se han creado diferentes impuestos nuevos propios de la comunidad autónoma. Aquí vamos a tratar los fundamentales, los troncales. Se ha modificado el IRPF en cuanto al incremento de tipos de renta entre 90 y 175.000 euros, es decir, la clase media, desgraciadamente este año 2020, porque esto ya está aprobado, pues va a haber incrementada su renta en esos tramos un mínimo un 2% más. El impuesto de sucesiones, que ahora veremos que se ha modificado, el impuesto de transmisiones patrimoniales, es decir, cuando compramos inmuebles, que está sujeto a este impuesto, pues también se ha modificado. No vamos a entrar al análisis del mismo, no es el objeto de la reunión o de la ponencia, pero más que nada que veamos que no solamente se ha modificado esto. Lo que sí les quiero hacer ver es que esto ya está en vigor, es decir, todas las donaciones, todos los fallecimientos que se produzcan a partir de ahora ya se rigen por la ley que vamos a explicar, ¿vale? También recordarles de que tenemos un proyecto de ley de presupuestos y medidas fiscales para el 2020 que fue basado fundamentalmente en la ley de presupuestos del 2019, que no se aprobó, que precisamente por esa nueva aprobación ocasionó unas nuevas elecciones generales. Este año tampoco se han podido aprobar como consecuencia, desgraciadamente, de la pandemia que sufre el mundo en la actualidad. Pero sí es importante porque van a modificar IRPF y el impuesto de patrimonio, y no precisamente para reducirlo, sino todo lo contrario. Entonces es bueno el tenerlo presente. ¿Cuáles son los principales ejes de la reforma de la ley? ¿Qué es lo que me va a modificar o qué se ha modificado? ¿Vale? Bien, fundamentalmente, esta reforma lo que va a suponer es que, mire, las herencias y donaciones entre padres e hijos, descendientes, en descendientes podemos estar hablando de hijos, nietos y bisnietos, oiga, estas donaciones van a costarnos más cara a partir de ahora que hasta el 1 de mayo. ¿Vale? Habrá que ver en qué medida eso supone, ¿vale? Bien es cierto que el impuesto de sucesiones y donaciones no era neutro, pero sí las cuotas que se pagaban eran realmente muy bajas. Ahora se produce un incremento que puede ser significativo, veremos ejemplos y cuantificados, que es cuando ves realmente cuáles son los efectos de las normas. Sobre el papel puede quedar muy bien, y las grandes teorías, los grandes principios y tal, pero al final, bueno, oiga, pero al final a mí esto que me cuesta, que es la pregunta. Entonces, veremos ejemplos donde se pueda ver. Entonces, fundamentalmente, esta reforma lo que viene a significar es un incremento de impuestos para herencias y donaciones entre padres a hijos o nietos, ¿vale? Va a aplicarse una cuestión que en otras comunidades sí existía, pero en la catalana no, era la aplicación del patrimonio preexistente del contribuyente que esté en el grupo 2. Les explico. A la hora de, precisamente por la progresividad de este impuesto, que es esencia y naturaleza del mismo, lo que se pretende es que el que más tenga más pague. Es un sistema redistributivo de la riqueza, ¿vale? Con lo cual,
A partir de ahora, lo que se va a tener en cuenta es que el que reciba los bienes habrá que analizar qué patrimonio tiene. Porque no es lo mismo que reciba un patrimonio por herencia un señor que tiene bienes por valor de 200.000 euros, 300.000 euros, un señor que tiene un patrimonio de 10 millones de euros y a los 10 millones le añades la herencia, pues evidentemente lo que se quiere es que estas personas lleguen a pagar más, ¿no? Y paguen más por el impuesto y lo van a hacer como consecuencia de esta modificación. Eso lo que va a significar es que el impuesto se va a incrementar entre un 10 y un 20% más. Luego lo veremos. Va a haber una minoración en las bonificaciones de la cuota por herencia entre padres y los miembros del grupo 2, excepto el cónyuge. Es decir, esta reforma no va a afectar a las herencias que se reciban entre cónyuges, ni hijos menores de 21 años, pero sí a todos los demás sí les va a afectar, ¿vale? Y lo que va a haber es cuando hacíamos la liquidación del impuesto, dentro de las competencias normativas de la Generalitat había un beneficio que era una bonificación en la cuota. Oiga, usted, según la aplicación de la norma tributaria, usted tenía que pagar 100, pero como consecuencia de que usted es hijo de su padre y es una transmisión mortis causa, le vamos a aplicar una bonificación, un descuento en esa cuota. De tal manera que en vez de pagar 100, tenía usted una bonificación que podía llegar al 90%, pagaba solamente 10, con lo cual evidentemente era un beneficio muy importante, ¿vale? También hacerles ver que, lo comentamos otro día, en otra sesión, el impuesto de sucesiones no es cierto que no exista en otras latitudes, existe. Existe en Francia, existe en Alemania, además con niveles más superiores que el de aquí, existe en Portugal, ¿vale? El que no existe es el de patrimonio. El patrimonio sí que no existe, que es el impuesto que grava la tenencia de bienes a 31 de diciembre de cada año. Ese no existe, no existe en ningún país de Europa, ¿vale? Únicamente tienen sobre bienes inmuebles, sobre las grandes fortunas en Francia y está muy limitado. Por lo cual realmente este impuesto de sucesiones sí que existe. Incluso hay países como Francia, que es incluso más gravoso que aquí, pero la subida que se ha producido como consecuencia de esta reforma es significativa y por lo tanto hay que tenerla presente precisamente para poder planificar las cosas. Van a desaparecer las bonificaciones en la cuota cuando aplicáramos algunos beneficios fiscales, como es la empresa familiar, cuando tú recibes una empresa familiar o las acciones de una empresa, de una sociedad que constituye el core business de la familia, que constituye la parte esencial de sus ingresos, lo que la norma establecía que ese valor que tenías que atribuirle a esa empresa, que era el que decían los balances o las normas de valoración de la compañía, podían llegarse a reducir hasta un 95%. ¿Qué significa? Que solamente pagaba por un 5%. A su vez, lo que había era una bonificación en la cuota. Eso también desaparece. El razonamiento que se dio por parte de los grupos políticos es que como ya estaba bonificada la empresa familiar, no había que volver a darle beneficios fiscales. Ese es su criterio. Ya les digo que en Madrid eso no pasa. Los seguros de vida, que también ha habido modificación con respecto a determinados seguros de vida para someterlos al tributo. Y hay que mantener hay que establecer que hay las tarifas de herencias y de donaciones se mantienen, no se han elevado, siguen siendo igual, y que a su vez también se mantiene la tarifa reducida del impuesto. Vayamos a analizar punto por punto qué es lo que significa cada una de las cosas, ¿vale? Pues en los seguros de vidas, bueno, en los seguros de vida lo único que es que determinados seguros de vida, que lo que se hacía era donarlos, regalarlos en vida a favor de cambiar el beneficiario en el momento de la donación y cambiar de tal manera de que el que recibiera dichos bienes no fuera el propio que lo había suscrito. Esto lo que va a hacer es que ya no va a poder aplicar la tarifa reducida del impuesto, con lo cual va a aplicar la tarifa general, con lo cual no podemos aplicar la tarifa reducida si el beneficiario es distinto del contratante del seguro. Los seguros de sobrevivencia del asegurado, es decir, oiga, si yo llego a una determinada edad, a los 65, 67 años,
oiga, pues este capital que yo tengo aquí invertido, que he ido ahorrando durante todo este tiempo, este dinero me lo dan a mí. Si eso lo que hacíamos es que lo donábamos a un tercero, hasta la fecha se estaba aplicando la tarifa reducida, con lo cual era muy importante porque era un mecanismo lícito para poder trasladar patrimonios de uno a favor de nuestros hijos sin pago de impuestos prácticamente. Esto se ha vetado y por lo tanto no se puede hacer. Y el seguro del fallecimiento del asegurado, que tampoco. Como digo, no se modifica la tarifa del impuesto, es decir, de donaciones. Es importante, ¿por qué? ¿Por qué se aplicó esta tarifa reducida? Mire, el origen es el siguiente. Como precisamente las comunidades autónomas tienen capacidad para poder normar sobre la tarifa del impuesto y sobre bonificaciones y cuotas, nos encontrábamos, o Generalitat se encontró con una situación. ¿La situación qué era? Pues oiga, mire, es que las donaciones realizadas en Madrid o de bienes inmuebles que estén radicados en Madrid prácticamente no pagaban impuestos de clase alguna por trasladar la propiedad del padre al hijo. A su vez, eso lo que generó es gente que estaba viviendo en Madrid, evidentemente, que se trasladaba a vivir a Madrid para poder trasladar el patrimonio, poderle transmitir el patrimonio, parte del patrimonio que tenían los padres. Al ser donaciones, se aplica la norma de Madrid, las donaciones entre padres e hijos no pagan impuestos. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que la Generalitat lo que estableció es, oye, para intentar evitar dicha fuga, porque además afecta no solamente al impuesto de donaciones, sobre todo cuando es traslados de domicilios, porque también afecta al impuesto sobre la renta, lo que hicieron es, oye, vamos a crear una tarifa reducida que en función de lo que recibas, pues no vais a tener que aplicar la tarifa general. Eso significaba que los primeros 200.000 euros tributan a un 5%, hasta 600.000, entre 200 y 600 el 7% y más de 600.000 el 9%. Eso evidentemente, aplicado con la tarifa general que tenemos en impuesto de sucesiones y donaciones, vemos de que, por ejemplo, estábamos hablando de 600.000 euros, ya estábamos viendo que íbamos a tipos marginales del 24%, con lo cual, comparado contra el 9%, pues evidentemente el ahorro puede ser importante. Luego, dentro de los ejemplos prácticos, veremos las consecuencias de hacer una donación o no y qué eso significa. Las donaciones pueden estar bien, pero no siempre son aconsejables porque tienen otras consecuencias en otros impuestos, ¿vale? Dicho eso, se mantiene la tarifa general de sucesiones y donaciones, se mantiene la tarifa reducida del 5, 7 y 9% en el impuesto sobre donaciones, con el cumplimiento de determinados requisitos que no se han cambiado. Aparece una nueva figura que ya existía para aquellas personas que no fueran ascendientes o descendientes directos del causante o del donante. Es decir, el grupo 3 y 4, estamos hablando de los tíos, de los primos, de los sobrinos, estamos hablando de personas ajenas, pueden ser amigos de confianza, etcétera. Estos se tenía en cuenta cuál era esa relación con respecto al causante o al donante. Pero con respecto a los hijos o respecto a nuestros padres, no se tenía en cuenta ese patrimonio preexistente, que el patrimonio preexistente evidentemente es el valor de los bienes que tiene el que va a recibir esos bienes antes de esa donación o de la aceptación de la herencia. Y por lo tanto sí que se va a modificar. ¿Y en qué se modifica? Pues que a partir del 1 de mayo, cuando tengamos que hacer cualquier aceptación de herencia o donación, vamos a tener que preguntar, vamos a tener que analizar cómo está compuesto el patrimonio del donatario o del heredero, de tal manera de que en función de los valores que tenga su cuota tributaria, se va a ver incrementada entre el 0% si tiene menos de medio millón o hasta un 20% si tiene más de 4 millones de euros. Es decir, a los impuestos de aplicar la normativa general del impuesto, una vez tengamos la cuota, tendremos que corregirla en función de ese patrimonio preexistente por parte del heredero o del donatario. Si resulta que tengo bienes que, incluido mi vivienda habitual y mis posiciones en el banco o el apartamento en la costa, y tengo más de medio millón de euros, cosa que no va a ser, bueno, hay mucha gente que sí que realmente lo tiene,
va a significar que los impuestos que va a tener que pagar en el caso de que le hagan una donación a su padre o que le hagan, lo reciba de herencia de su madre, va a haber incrementado sus impuestos pues un 10% si tiene un patrimonio entre medio millón y 2 millones de euros. Por lo cual, la consecuencia de esto, de esta reforma, es que a partir de ahora las herencias que se reciban entre padres e hijos o donaciones que se realicen entre los mismos, va a pagarse más impuestos. Va a pagarse más impuestos, salvo que tengas un patrimonio el que reciba de menos de medio millón. Claro, si lo que hacemos es dar una donación a nuestro hijo con 20 años que no tiene patrimonio, evidentemente no se va a modificar. Pero si la donación o la herencia se recibe por parte de nuestro hijo que tiene 40 o 50 años, que ya tiene su patrimonio hecho, pues va a significar un coste. Por lo tanto, otro motivo más para planificar las cosas. Si vemos, tenemos aquí para de una forma más gráfica o no. Por otro lado, perdón, no se lo he dicho, las transparencias y las slides que estamos haciendo se los trasladaremos después por correo electrónico para que la tengan y la puedan visionar cuando precisen. Si se dan cuenta, anteriormente, antes de la reforma, es decir, hasta el 30 de abril, lo que teníamos es que en función del grado de parentesco, el patrimonio persistente, en función del patrimonio persistente, no se modificaba. No se tenía en cuenta si estábamos hablando del grupo 1, que el grupo 1 son los niños menores de 21 años, o grupo 2, que lo que estábamos hablando eran ascendientes y descendientes directos por parte del heredero o del causante, ¿vale? El grupo 3 eran los hermanos, primos, sobrinos, etc. Y el grupo 4 eran extraños. Si se dan cuenta, en el cuadro de la derecha, lo que veremos es que precisamente sí que hay una modificación con respecto al tema del patrimonio preexistente, ¿vale? Que se va a aplicar, evidentemente, exclusivamente a aquellos miembros del grupo 2 que tengan ese patrimonio preexistente entre el 1 y el 20%, el 1,2%. En función del patrimonio que tengan, pues así habrá que pagar, ¿vale? Cuando hablamos de patrimonio preexistente, ¿de qué hablamos? Pues como decíamos al principio de la ponencia, hay que remitirse a la ley del impuesto del patrimonio muchas veces, que es lo que nos dice la norma. Y entonces, primero, aparte de hacer la valoración de los bienes en función de cómo nos dice la ley del impuesto del patrimonio, salvo que hay una norma especial en el impuesto de sucesiones para que así lo hagamos, ¿vale? En el patrimonio preexistente, ustedes saben cuando hacen el impuesto sobre el patrimonio que muchas veces lo que nos están diciendo es, oye, mira, cuando tú tienes tu patrimonio, pero de tu patrimonio hay una parte de ese patrimonio que no vas a tener que tributar por él el impuesto al patrimonio, como es la vivienda habitual hasta 300.000 euros, la empresa familiar, que la vas a tener exonerada, de acuerdo, determinados bienes culturales, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de patrimonio preexistente a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, esos bienes que están exentos en el impuesto del patrimonio no van a estarlo exentos a efectos de la determinación del patrimonio preexistente. Me explicaré. Si yo lo que tengo es un patrimonio en el que tengo mi casa que está valorada en 300.000 euros, tengo cuentas corrientes y acciones y fondos de inversión por valor de $500.000 de euros. Tengo otra vivienda que son 200.000, con lo cual ya estamos hablando de 1 millón de euros. Y por otro lado tengo mi empresa familiar que está valorada en 1 millón, ¿vale? A efectos del impuesto del patrimonio, la vivienda habitual, 300, más el 1 millón de euros de la empresa familiar, que reúne los requisitos, no tributaré por ellos en el impuesto al patrimonio, solamente voy a tributar por el apartamento de la costa, 200.000, y por los fondos de inversión y otras posiciones bancarias, que son 700.000. De esos 700.000, los primeros 500.000 no tributo y solamente tributaré por los 200. A efectos de determinación del patrimonio preexistente, eso no va a ser así, porque a efectos de ese patrimonio los bienes exentos no se tienen en cuenta. Lo que se tiene en cuenta es qué es lo que tú tienes, qué es lo que vale tu patrimonio, con independencia de que estén exentos o no los bienes. En el caso que hemos comentado, el valor de ese patrimonio serían 2 millones de euros, y al ser 2 millones de euros, si yo lo que recibo es una donación o una herencia por parte de mi padre,
donación o herencia se va a incrementar la cuota en un 20%, porque aplicando la normativa que hemos visto anteriormente con respecto al patrimonio preexistente, perdón, un 15%. Porque lo que estamos viendo es que, como tengo un patrimonio de 2 millones de euros, ese patrimonio, la cuota que me salga resultante de la herencia o de la donación, tendría que incrementarla al final en un 15%, porque yo tengo un patrimonio de 2 millones de euros. En cambio, en patrimonio solo he pagado por 200.000, con lo cual es un tema también a tener presente. Otro de los ejes de la reforma, ¿cuál ha sido? Pues la bonificación en la cuota del IS. Lo que pasa es que, primero, para el cónyuge, las transmisiones que se producen entre cónyuges como consecuencia de una donación o de una herencia, ¿vale? Perdón, una herencia, tenemos una bonificación del 99%. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que si yo nombro heredero a mi mujer o a mi marido de los bienes que yo tenga, con respecto a las legítimas, evidentemente, si es que hubiera hijos, mi mujer no va a pagar prácticamente impuesto de sucesiones y donaciones, porque tiene una bonificación del 99%. Eso puede ser interesante en determinados casos, porque a veces lo que interesa es distribuir la herencia, porque como hemos dicho antes, que el impuesto es progresivo y vas pagando dinero a medida que vas recibiendo, en función del patrimonio que recibas, no es lo mismo recibir 100 que recibir 1000. Por lo tanto, los impuestos no va a ser lo mismo. Con lo cual, ¿qué significa eso? Eso lo que significa es que sí es cierto de que si tenemos un matrimonio y se lo dejamos todo a la mujer, eso prácticamente la mujer no pagará nada, el 1%. Es decir, no pagará nada, no pagará impuestos de sucesiones. ¿Vale? Plusvalía municipal es otro tema si hay inmuebles. ¿Qué ocurrirá? Que, bueno, cuando fallezca la madre y transmitamos los bienes, no es lo mismo recibir un patrimonio de 1 millón de euros de mi padre que de 2 millones de mi madre, porque aquí lo que tendríamos es una herencia de 1 millón de mi madre y otro de mi padre, o bien, si todo ha traspasado a mi madre, que sea un patrimonio de 2, con lo cual, evidentemente, las reducciones, luego lo veremos, cuando son hijos, no es del 99%, ni mucho menos, ¿vale? Cuando estamos hablando de hijos descendientes, que pueden ser hijos o nietos, con menos de 21 años, la reducción que se aplicará a la base imponible, es decir, a la valoración económica a efectos de impuestos de todos los bienes que yo tengo, menos todas las cargas deducibles que yo tengo, evidentemente, si yo tengo una vivienda de 300.000, pero tengo una hipoteca de 200.000, al final lo que le estoy transmitiendo a mi heredero son 100.000, no son 300.000, porque la hipoteca también la asume, ¿vale? Con lo cual, sobre la base imponible, sobre la valoración de los bienes del caudal relicto que le voy a adjudicar a esa persona, si ese nieto o ese hijo tiene menos de 21 años, le voy a poder aplicar una bonificación en la cuota desde el 99% prácticamente hasta el 100%, ¿no? Con lo cual, perdón, desde el 99% hasta el 20%, ¿vale? En función precisamente de lo que le transmitan. No es lo mismo transmitirle 100.000 euros que transmitirle 3 millones de euros, ¿vale? Con lo cual, donde sí se... Perdón, ¿qué me he pasado? Vale. Donde sí hay cambios, ¿qué es? Pues en los otros componentes del grupo 2. Es decir, los otros componentes de los descendientes y ascendientes directos del causante o del causante. ¿Por qué? Salvo que sea el cónyuge. ¿Por qué? Porque aquí lo que se ha pretendido por parte de la Administración ha sido una modificación con respecto a este impuesto, en el que la modificación que se produce es una reducción desde antes estábamos en el 90%, en el 99%, el 90%, ahora vamos a ir hasta el 60%. Es decir, la mínima será estábamos en el 99% y ahora nos lo han cambiado hasta un 60%. ¿Qué significa? Hay una reducción del 40% de esta bonificación fiscal que teníamos, lo cual lo que está significando es que esa reducción, como consecuencia de este cambio tributario,
va a producir que paguemos un 40% menos de impuestos. Perdón, paguemos un 40%, la bonificación va a ser un 40% menor y por lo tanto vamos a pagar más impuestos. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, de bases imponibles de 300.000, que en absoluto hay que correr, que antes de 300.000 euros, que es lo que reciba cada uno de los herederos, si antes teníamos una bonificación en la cuota del 90%, ahora será de un 45%, es decir, una reducción del 50%. Veremos después con ejemplos claros qué es lo que me va a producir. Y podemos llegar en el último caso, en el que evidentemente llegaríamos a una reducción hasta 3 millones del 57% y en adelante solamente era del 20%, ahora será justamente de la mitad y llegaremos hasta el 0%. Con lo cual, lo que sí estamos viendo es que como consecuencia de la modificación de la bonificación, los impuestos que se van a pagar por este concepto se van a ver incrementados como mínimo entre un 40 y un 50% más de lo que llegaba a tener en la normativa anterior. Si a eso le unimos a su vez, el tema del patrimonio preexistente, veremos después que la diferencia es bastante importante. A su vez, aquí lo que se ha hecho ha sido lo que hemos comentado antes. Oiga, mire usted, como consecuencia de que usted ya aplica un beneficio fiscal por la transmisión de la empresa familiar o de las participaciones de la empresa familiar, también, cuando usted la aplique, es decir, cuando usted reciba acciones de su empresa que valen 1 millón de euros, resulta que usted dice que reúne todos los requisitos y puede tener una reducción de ese valor del 95%. Es decir, va a tributar solamente, en vez de por el millón, por los 50.000, siempre y cuando, primero, tenga todos los requisitos que se establezcan en la norma, que son muchos y no es objeto de debate hoy. Y 2, mantenga esa actividad durante un periodo de 5 años, ¿vale? Esa actividad y esas acciones. Si usted lo tiene, no va a tener que, va a poder aplicar otro beneficio fiscal. ¿Por qué? Una cosa que vale 1 millón solamente tributa por 50.000, no querrá que encima le hagamos otro beneficio fiscal como existía hasta el 30 de abril. Con lo cual, esto, la consecuencia evidentemente es que me va a costar más. Como ven en la pantalla anterior, perdón, en la pantalla que tenemos aquí delante, lo que vemos es cómo estaba la norma antes y a la derecha cómo está ahora. El significado es que cuando yo anteriormente aplicaba un beneficio fiscal por la herencia de la empresa familiar o de las acciones de la empresa familiar que yo tenía, la bonificación en la cuota era la mitad que tenía con respecto a si no tenía empresa familiar. Es decir, cuando la herencia estaba formada fundamentalmente por inmuebles o por capital mobiliario en la que no había ninguna empresa, yo podía aplicar una bonificación en el impuesto que llegaba desde el 99%, podía llegar hasta el 60%. Con la modificación que ahora hay, con la modificación que ahora hay, eso hemos visto que del 99, que era el 100%, pasa al 60%, es decir, una reducción del 40%, pero en relación a la normativa que existía antes, de que cuando yo aplicaba el beneficio fiscal, esa bonificación del 99%, que era del 100%, se reducía en la mitad y por lo tanto reducía de forma significativa el impuesto. Pues eso también se ha quitado. Una norma que va a tener importancia en los próximos años y que no está aprobada, esta no, porque depende del Estado, pero sí estaba la ley de presupuestos, la ley de medidas del año 12, ley de presupuestos y de medidas del año 2019, y que se te ha trasladado al año 2020, habla de la inclusión de la inclusión de los valores de los inmuebles, uno nuevo. Es decir, ahora, a efectos del impuesto del patrimonio y de sucesiones, lo que tenemos es el valor de sucesiones es el valor de mercado, pero a efectos del patrimonio teníamos el más alto, que era el valor catastral, el valor comprobado por la administración o el valor de adquisición. A partir de ahora van a incluir un nuevo valor, que va a ser el valor de referencia del mercado, que será emitido por la Dirección General del Catastro. ¿Esto cómo lo van a sacar? ¿Cómo lo van a calcular? Lo van a calcular en función de las transacciones realizadas en los últimos 3 meses, porque será una actualización continua,
de inmuebles ubicados en zonas determinadas para que el estudio sea equiparable. Es decir, si yo tengo una finca en el Eixample de Barcelona, en la calle Valencia, esquina pues, Paseo de Gracia, evidentemente tendrá un valor en función de las viviendas que se hayan transmitido en esa zona en los últimos 3 meses en el último año. ¿Eso qué va a significar? Eso va a significar, evidentemente, una subida de valores. Importante, porque claro, si tenemos presente que mucha gente no utiliza los inmuebles como un producto especulativo, sino que incluso tiene para su propia vivienda o segunda residencia, o bien para alquilar, evidentemente, la manifestación de renta de ese nuevo valor no se genera si no se vende. Es decir, no yo, porque suban los inmuebles, yo no soy más rico. Sencillamente, bueno, lo seré cuando lo venda, pero no cuando no lo haya vendido. Otra cuestión es porque a veces, es lo que nos pasa muchas veces con las herencias, que las herencias son ilíquidas porque no hay manera de pagar esos impuestos que nos graban o no hay manera de vender esos inmuebles. Y en función de la edad que tengamos, encima no nos lo hipotecan. Por lo tanto, eso me va a afectar al impuesto sobre el patrimonio, al impuesto sobre sucesiones y transmisiones y IRPF. ¿Qué significará? Que evidentemente con las modificaciones que vienen, el impuesto sobre sucesiones y donaciones se verá incrementada su base imponible, se ensanchan los supuestos y por lo tanto al tener mayor valor, mayores impuestos a pagar. ¿Vale? Otras medidas es que se va a incrementar el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Que va a pasar a marginales del 2,5 al 3,5, salvo que se apruebe esta sustitución del impuesto de las grandes fortunas, que es el que anteriormente hemos comentado y que no está en vigor ni hay proyecto. No sé si es un globo sonda, pero de momento no está, ¿vale? Han modificado un tema de seguros de vida, que si acaso lo dejamos para no alargarnos, si hay alguno que quiere se lo hagamos, que son aquellos seguros que a efectos de que no estuvieran contabilizados en el impuesto sobre el patrimonio no tenían valor de rescate a 31 de diciembre. Esto se ha modificado precisamente para evitar que estas posiciones que tú hacías, que ponías pues, $500,000, $1 millón en este tipo de productos que no tenían rentabilidad, pero que sencillamente al no tener valor de rescate a 31 de diciembre, sino solamente a su vencimiento, lo que significaba es que no hubiera que declararlo, ¿vale? Con lo cual, si les parece, voy a mirar si hay alguna pregunta. Dice, me preguntan, dice, ¿qué pasa con propiedades, pisos, segundas residencias, acciones? ¿Cotizan acciones en empresas, propiedad de mi madre? Vamos a ver, cuando una persona fallece, al final lo que tenemos que hacer es un inventario de todos los bienes, derechos y deudas que tienen. Eso se valora, se valora en función de la norma del impuesto sobre sucesiones. Lo que está manifestando es que los inmuebles se valoran por su valor de mercado, que es un problema determinar el valor de mercado, ¿vale? Pero el impuesto del patrimonio nos está dando una referencia del mismo. Como todos sabemos, la Generalitat, lo que se ha establecido como unos valores mínimos a efectos de no incluirlos en comprobaciones prioritarias, es decir, en una comprobación por parte de la inspección, ¿vale? Es que a los valores catastrales se les corrija con un coeficiente que se publican y que están publicados en la página de la Agencia Tributaria Catalana. De tal manera que aplicando esos coeficientes, pues darán un valor de los bienes inmuebles. En Barcelona va por distritos, esto es una novedad hace 2 años, va por distritos, pero podemos estar hablando de que el valor catastral se ha corregido entre el 2,4 y el 2,80 o 2,82%, ¿vale? 2,82, el coeficiente 2,82. Las acciones que cotizan, evidentemente, será por el valor de cotización en el momento del fallecimiento. Las acciones de la empresa será en función de la valoración que tuvieran las mismas en el último balance aprobado. Y todo eso, al final, lo que configura es un patrimonio que será distribuido en función de cómo haya dicho la madre. En función de los hijos que ellos tengan y del patrimonio que ellos tengan, tendremos que pagar o no. Ahora veremos ejemplos. Entiendo que si actualmente hay nuda propiedad y usufructo, en el caso de muerte del usufructuario, el nudo propietario no deberá pagar más. No es correcto. La pregunta, primero, es interesante, muy interesante, pero no es del todo correcta la respuesta, y me explicaré. Lo que a veces ocurre
pues es que se desmembra el derecho de propiedad que tenemos sobre unos bienes, en el que dejamos el usufructo, el derecho de disfrutar de esos bienes, de recibir rentas de esos bienes. Imagínense que tenemos un piso en el que decimos de que está alquilado y lo que decimos es que, oiga, mire, este piso le dejamos la nuda propiedad, desmembramos el derecho de propiedad. Uno, el derecho de usufructo, es el derecho de uso y disfrute de los bienes, de percibir renta, y otro es el derecho dominical, yo soy el propietario de este bien, lo que pasa es que hay otra persona que lo puede utilizar y lo puede rentabilizar, y él será el que lo reciba. Yo, hasta que él fallezca, no puedo hacer nada, salvo que se lo compre, ¿vale? Muchas veces lo que haces pues que desmembras el derecho de propiedad, le adjudicas el usufructo a la esposa, ella es la que sigue cobrando los alquileres de esa vivienda, y cuando fallece, que es la pregunta que aquí se hace, ese bien no se integra en la herencia de la madre, sino que lo que se hace, normalmente si viene por herencia que fuera del padre, lo que se hace es que se debe de liquidar los impuestos que no se liquidaron en la herencia del padre. Me explicaré. Cuando tenemos una herencia y yo lo que hago es que le adjudico la nuda propiedad de un piso a mi hijo, lo que hacemos es calcular cuál es el tipo impositivo que debería de pagar el hijo si percibiera el piso en su integridad. Al final, el derecho de usufructo se valora en función de la edad, si es vitalicio, en función de la edad del usufructuario. Si mi madre al final lo que tiene son 80 años, se lo valoraré en un 10%, que es el mínimo. Si tiene 50, pues se lo voy a valorar en un 39%. El resto será el valor de la nuda propiedad. ¿Qué significa eso? Que yo voy a calcular el tipo impositivo que debería de aplicar si recibiera el bien en su integridad, pero pagaré solamente sobre la parte del derecho, de la parte en que ha sido valorada la nuda propiedad. En el caso que hemos hablado de la madre de 80 años, que decíamos que era 90 y 10, yo pagaré en la herencia de mi padre el 90% de los impuestos en base al cálculo que hubiera costado si lo hubiera recibido íntegro, porque cuanto más recibo, más pago. Y cuando fallece mi madre, lo que hay es una consolidación del dominio, una extinción del usufructo. ¿Qué es lo que haré? Pues ese 10% que dejé de pagar en la herencia de mi padre, que lo mismo falleció hace 5 años, ahora lo tendré que liquidar. Conclusión: el derecho de usufructo no se integra en la herencia de la madre, y el derecho, cuando se extingue, lo que habrá que hacer será liquidar la parte del valor del usufructo que en su día no satisfice. ¿Vale? En el caso de no tener descendencia directa, ¿qué es más favorable de cara al menor pago de ese? Para sobrinos o tal. Bueno, cada familia es un mundo. El problema que tenemos con los sobrinos es que primero están en el grupo 3. ¿Vale? ¿Qué significa? Que los impuestos primero, las reducciones que tienen por parentesco son 8.000 euros, en vez de tener 100.000 como consecuencia de ser hijo. Aparte, no tienen la bonificación en la cuota. Aparte, tienen que incrementar los impuestos en prácticamente un 60%. Pues se le aplica un coeficiente del 1,582 en vez del 1,00 o del 1,10 o el 1,15 que hemos dicho antes para los hijos y que ahora es la novedad. Con lo cual ahí es cuestión de analizar cada caso, porque no es lo mismo tener un patrimonio inmobiliario que se ha obtenido hace muchos años y cuyos valores son muy altos, que tener una empresa familiar, que tener otros. Muy posiblemente aquí lo que puede llegar a ser interesante es analizar la operación y ver si lo podemos diversificar la perfección de esos impuestos y distribuirlos. Pero, como digo, cada familia es un mundo, pero ese es el problema que hoy en día tenemos muchas veces con familias en las que no hay descendencia y que, por lo tanto, al no haber descendencia, tienen que ser los sobrinos quienes lo reciban. Por lo cual sí que es conveniente, en estos casos, si en lo de los hijos es conveniente hacer la reducción, la planificación. En el tema de sobrinos es que es imprescindible. Es que lo es, porque es que yo me he encontrado en supuestos en que los sobrinos no han podido heredar, precisamente porque a lo mejor resultaba que heredaban una parte y, como decimos, heredas piedras. Bueno, pueden estar muy bien, pero claro, si las piedras no dan, los pisos o los inmuebles no dan rentabilidades y no dan nada,
el problema es, y no hay líquido, no hay tesorería, no hay productos financieros para poder pagar los impuestos, que eso es otra de las partes importantes de las herencias, pues no pueden aceptar la herencia y tienen que renunciar, ¿vale? Para las donaciones de abuelos a nietos, ¿se aplica lo mismo que para donación de padres a hijos? Sí, es lo mismo, porque los nietos son descendientes directos y por lo tanto están acogidos al mismo sistema, con lo cual no hay ningún problema. Sigue preguntas, sigamos. Padre viudo que fallece, hijo vive en la misma vivienda, ¿tiene algún beneficio de vivir en la misma vivienda de todo el proceso de herencia? Vamos a ver, no lo hemos comentado, uno de los beneficios, bueno, lo hemos dicho al principio, uno de los beneficios que hay a nivel estatal y en cada una de las comunidades autónomas es que la transmisión de la vivienda familiar, la vivienda donde vivía el padre, a favor de cualquiera de los hijos, viva o no viva en esa casa, lo que importa es que fuera vivienda habitual del padre, tenemos una reducción de €500.000 sobre hasta €500.000 de esa vivienda, con lo cual es importante. El requisito la debo de mantener durante 5 años, es decir, no puedo adquirir esa vivienda y venderla. El tema de la pregunta entiendo es que el hijo va a seguir, con lo cual sí, existe, no se ha cambiado y es importante. Los hijos mayores de 21 años se consideran incluidos en el grupo 2 y qué consecuencias y en consecuencia sujetos a un mayor impuesto de sucesiones y donaciones. Exactamente. Como somos hijos, somos descendientes por sangre. Estos hijos mayores de edad están en el grupo 2. Si tuvieran menos de 21 años, estuvieran en el grupo 1. Esa la consecuencia que tiene es que la bonificación del impuesto, del impuesto, hemos visto que la pueden aplicar, lo que pasa es que la han reducido prácticamente en un 40% con respecto a lo que había, pero sí la pueden aplicar la reducción del impuesto y sí se les aplicará el patrimonio preexistente. Vale, un segundo. ¿Qué sentido tiene perjudicar a los hijos mayores de 21 años en las herencias? No es que tenga ningún sentido, no es así, es que es al revés. Lo que se quiere es beneficiar a los hijos menores de 21 años. ¿Por qué? A ver, primero, he dicho que la ley es del año 1987, ¿vale? Hay aspectos de la ley que no se han cambiado, ¿vale? Como es la configuración de los grupos. No es lo mismo 1987 que 2020, ¿vale? Sobre todo los que tienen hijos, lo que se pretendía, en principio se suponía que los hijos hasta 21 años pues estaban estudiando, no tenían capacidad económica, no se habían independizado y que por lo tanto había que protegerlos de forma especial, ¿vale? Aparte tienen una serie de bonificaciones en la cuota. Ese es el motivo, no es otro. Dice un británico con residencia fiscal en Cataluña, con patrimonio en Cataluña y en Inglaterra. ¿Cómo afecta la parte del patrimonio en el extranjero a sus hijos que son catalanes y residentes en Cataluña? Vamos a ver, con respecto al tema de la pregunta que hace. Primero, la herencia, tienes nacionalidad británica, pero es residente fiscal en Inglaterra. Residente fiscal en Cataluña. Es decir, a efectos de impuesto, ese británico es catalán, para que nos entendamos. ¿Qué significa? Que su herencia se tributará conforme a las normas catalanas de sucesión y los hijos que son residentes en España, ¿vale?, van a tener que pagar impuestos sobre sucesiones y donaciones de todos los bienes que reciban en todo el mundo. Otra cuestión es que reciban bienes que tengan que pagar impuestos en Inglaterra y esos impuestos que tuvieran que pagar en Inglaterra podrán ser deducidos total o parcialmente en Cataluña. Por lo tanto, la herencia, primero, se rige en Cataluña. Segundo, los hijos, al ser residentes en España, están sujetos por obligación personal y, por lo tanto, tributan por todo lo que obtengan en todo el mundo, sin perjuicio de que puedan deducir los impuestos. Dice, no me ha quedado claro cuál es el valor que se tiene en cuenta al valorar los inmuebles, el catastral o el valor de mercado. ¿Podría aclararlo? Sí. La norma del impuesto de sucesiones lo que está diciendo es que el valor que tengo que poner es el valor de mercado del bien. Lo que ocurre es que valorar el bien a veces es muy difícil y entonces lo que sí se establece por parte de la Generalitat son que sobre el valor catastral aplicar unos coeficientes determinados y poder declarar ese bien si es que no se sabe. Lo que pasa es que en función de cada herencia
el consejo puede ser uno u otro en función de cuál sea el destino de esos bienes, ¿vale? Porque si yo lo que quiero es transmitirlos de forma inmediata, el problema es que si lo declaro muy bajo, si no lo declaro conforme a mercado, sino que le pongo un valor mínimo fiscal, después me puedo encontrar la sorpresa en el impuesto sobre la renta que tendré que pagar. A grandes rasgos, ¿es mejor donar que esperar al fallecimiento? Depende. Luego lo vemos, ¿vale? En el impuesto de donaciones el problema que tenemos es que la donación se paga en 3 impuestos. El impuesto sobre donaciones, el impuesto de plusvalía si son bienes inmuebles y, por otro lado, el impuesto sobre la renta por parte del donante, ¿vale? Lo digo para que extengamos. Dice, hermana residente británica y sin descendencia con bienes inmuebles inmobiliarios catalanes. ¿Qué ley aplica? ¿La de su país de residencia? No. Si la hermana residente en Bélgica y sin descendencia con bienes inmuebles inmobiliarios en Cataluña, ¿qué ley aplica? Vamos a ver. Quiero entender que, vamos a ver, aquí pueden ser dos cosas, que el que fallezca en Bélgica con bienes en España, ¿vale? Bienes inmuebles en España, o que sea residente en Bélgica, residente en España y con bienes aquí. Vamos a ver, si el causante es en Bélgica, ¿vale? La normativa que se le aplicará a los bienes, primero, no hay convenios de doble imposición, nada más que con Francia, ¿vale? Con lo cual es norma general. Los bienes y derechos que puedan ejercerse en España tributarán por obligación real en España. Significará que se le aplicará la normativa del impuesto de sucesiones española con respecto a, en este caso, la catalana, si los bienes los tenemos en la Costa Brava, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, esa es la pregunta. ¿Cuál es la mejor composición del caudal reglito a efectos de sucesiones, inmuebles, acciones? ¿Cuál es la mejor composición del caudal reglito a efectos de sucesiones, inmuebles, acciones, saldos en bancos, planes de pensiones, etcétera? Primero, los planes de pensiones no tributan el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Los planes de pensiones tributan el impuesto sobre la renta. Yo puedo designar a un señor y decirle que el beneficiario, en el caso de que yo fallezca de mis planes de pensiones, sea mi hijo. Cuando lo reciba, no va a tributar el impuesto de sucesiones, no forma parte del caudal reglito y tributa por el impuesto sobre la renta. Segundo, por lo tanto, eso por un lado. Con respecto al otro, hombre, lo mejor siempre es una composición mixta. Esto es como todo. No es bueno que sea todo inmuebles, porque si recibimos una herencia solamente en inmuebles, el problema es que no tendré dinero para pagar los impuestos. Y ojo con la plusvalía municipal. Cuando yo transmito un bien inmueble, el ayuntamiento va a querer cobrar la plusvalía municipal. Y hoy en día cuesta más la plusvalía municipal que en sucesiones. Igual que en sucesiones podemos planificar, en el impuesto sobre plusvalía municipal no. Salvo que hagamos transmisiones con anterioridad, ¿vale? ¿Es mejor comprar un inmueble y ponerlo a nombre de un hijo o mejor dejárselo en herencia? Pues depende del caso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo... vamos a ver, primero. Yo lo que sí... Hay una bonificación especial con respecto a donaciones dinerarias hechas a favor de hijos de hasta 60.000 euros. Es decir, yo sí le puedo regalar a mi hijo 60.000 euros para que se compre una vivienda habitual. No se rían, no estamos delante. Ya sé que con 60.000 euros no tenemos ni para pagar impuestos muchas veces, ¿vale? O gastos. Pero bueno, la norma lo que establece es, oiga, si usted hace una donación y lo haces de dinero, pues evidentemente el tema es que dele usted dinero para que se compre su vivienda habitual, los primeros 60.000 euros no pagará impuestos y el resto pagaremos un 5%, con lo cual puede ser interesante. Si resulta que yo ya tengo un inmueble, pues eso que hablamos y luego lo veremos un ejemplo, ¿vale? En el inmueble que estamos hablando veremos que, oiga, ojo, porque si lo que estamos dando es un inmueble que yo lo compré por 100 y ese inmueble ahora vale 200, es que aparte de hacer una donación por 200.000 euros voy a tener que pagar impuestos sobre la renta, con lo cual mejor es dejárselo en herencia. Pero cada caso es mejor. ¿Qué significa tratado de doble imposición con herencia? Pues sí, me explico. Existe un tratado de doble imposición para evitar la duplicidad en el pago de impuestos de sucesiones. Eso significa que lo tenemos con Suecia, con Grecia y con Francia, nada más. Pero con Francia, que es el que tenemos aquí al lado, lo que viene a significar que es, oiga, mire, porque en función del tipo de bien que estemos o no y dónde sea el residente,
no habrá que pagar en los dos estados, solamente se paga en un estado. En cambio, en el caso que hemos hablado antes de Inglaterra, lo que sí puede dar ocasión, o en Alemania, lo que sí puede dar ocasión es que yo tenga que pagar impuestos en Alemania y después me los pueda deducir total o parcialmente aquí, si yo soy residente fiscal aquí en España. ¿Vale? Si les parece bien, pasamos al tema de los ejemplos. Mire, tenemos la herencia de un padre casado con 2 hijos que deja el siguiente patrimonio. Tiene una vivienda de 300.000 euros, un apartamento en la Cerdaña de 250.000, una casa en Platja d'Aro de 350.000, productos financieros por 450.000 euros. Se distribuye la vivienda habitual, es decir, estamos hablando de una herencia de 1.350.000 euros, ¿vale? Se distribuye la vivienda habitual a favor del cónyuge, un apartamento a cada uno de los hijos y el dinero a 3 partes iguales. Es decir, a uno le damos una Cerdaña, al otro la Platja d'Aro, 150.000 euros a cada uno. Y no se computa el ajuar doméstico, ¿vale? Y ha habido una reciente sentencia sobre el mismo. En el cuadro lo ven ustedes aquí, se hacen las adjudicaciones de la vivienda habitual, de los apartamentos de Cerdaña y de Platja d'Aro. El total de herencia es 1.350.000 en función de la reducción de parentesco que tenemos cada uno de ellos, la reducción por la vivienda habitual, que es lo que hemos hablado antes con el oyente ha remitido. Al final lo que resulta es que, en este caso, con la normativa anterior, lo que pagábamos era la mujer 51 euros, los hijos 1.500 y 3.600. Es decir, no llegaba a 5.000 euros lo que se pagaba. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues que de esos 5.000 euros que antes pagábamos, que es 4.300, ahora vamos a pagar 48.000. Si se dan cuenta, la mujer, el cónyuge, sigue pagando lo mismo, un poquito más, un 10% más. ¿Por qué? Porque tiene un patrimonio preexistente, ¿de acuerdo? Tiene más de medio millón, con lo cual pagará, en vez de 51 o 56 euros, solamente de sucesiones, plusvalías aparte, municipal. El hijo pagará 17.000 y el otro hijo 30.000, con lo cual de pagar 4.000 vamos a pagar 48.000 euros. Ya vemos que hombre, siguen... en el mes de febrero hice en un congreso profesional, hice una conferencia con la directora general de tributos, la señora Natalia Cava, en la que, claro, comentaba ella de que, hombre, es que si miras el porcentaje de impuestos en función de lo que recibes, sigue siendo muy bajo lo que se paga. Sí, pero comparado con lo que pagábamos antes, tenemos de que en este caso teníamos que la mujer paga un 10% más de incremento, el hijo un 994%, el otro un 826%, es decir, paga un 900% más de impuestos, de pagar 4.900 a pagar 48.000, es decir, hay una diferencia de 43.000 euros, ¿vale? Tenemos otro supuesto, ¿vale? De una herencia de 2.800.000, ¿vale? El patrimonio entre medio millón y 2 millones de euros, ¿vale? Que es una vivienda habitual de 400, 2 viviendas alquiladas en Barcelona, una empresa familiar valorada en 1,5 millones, los productos financieros, ¿vale? Y hacemos la distribución de que la vivienda se la dejamos a la esposa, incluyendo los productos financieros, es decir, a la esposa le dejamos el dinero y la vivienda, y la empresa, pues lo dejamos a los chicos para que se sigan batallando, ¿vale? Aparte de dejarle a cada uno de ellos un piso. Bueno, con la anterior normativa, ¿vale? Estábamos pagando 34.000 euros, con la nueva normativa estamos pagando un 65.000 euros, ¿vale? Veremos que cuanto menor es la herencia, ¿vale? Que es lo que hablaba precisamente con la directora general de tributos de la Generalitat, cuanto menor es la herencia, ¿vale? Más voy a pagar en comparación con lo que pagaba antes, ¿vale? En este caso, estos señores que pagaban 34.000 euros ahora se van a pagar 64.000 euros. En otro caso, en el que estamos hablando de una herencia de 2.250.000 euros, ¿vale? En el que la empresa familiar sí que estaba valorada en vez de 1,5 millones en 200.000. ¿Vale? El caso es que de la esposa, pues esto de pagar 570 se va a pagar 627, el hijo de 34 a 70 y los dos hijos como cobran a partes iguales de 34 a 70, es decir, se duplica
lo que pagaban. Antes se pagaban 70.000 euros en total, ahora ya iremos a pagar 142.000 euros, es decir, un incremento del 102%. En el supuesto cuarto lo que tenemos en el supuesto 4 lo que tenemos es una herencia formada por inmuebles, 6 viviendas alquiladas, 2 locales en Mataró, productos financieros por 100.000 euros, ¿vale? Se distribuye a partes iguales entre los dos hijos, los dos mayores de 21 años, ¿vale? Pues de pagar 66.000 euros que pagaríamos a 30 de abril, ahora vamos a pagar 250.000 euros, ¿vale? No hay beneficios, cada uno lo que va a recibir es 1.000.000 de euros, ¿vale? Están dando 6 viviendas alquiladas a un valor de 250.000. Hoy en día, realmente el valor de las viviendas, bienes inmuebles, vamos mínimamente a eso, ¿vale? De media, ¿vale? Los dos locales de Mataró ya estamos diciendo que son 500.000 los dos, ¿vale? Son 250.000 euros más. Con lo cual, son una herencia de 1.000.000. Tampoco es que sea, hombre, a poco que tengas un cierto patrimonio, ya lo estamos. Pues esta gente de pagar 66.000 euros se va a pagar 250.000. Con lo cual, claro, es cuestión de, en este caso, de sí analizar el caso por caso, qué es lo que es mejor hacer o no. Supuesto quinto, una herencia de 2,5 millones, ¿vale? Una vivienda valorada en 400.000, una plaza de parking, dinero y acciones y seguro de vida, ¿vale? En el caso de que estábamos hablando, pues lo mismo, es decir, lo cobra el hijo. Pues mira, pues chico, de pagar 137 te vas a pagar 305, lo doblas, más que lo doblas. Pagas 305.000, es decir, 170.000 euros más. Con lo cual ya estamos viendo de que, hombre, es importante el verlo. El supuesto 6, tenemos una herencia que es 1.000.000 de euros, con lo cual antes pagábamos 6.000 euros, estamos hablando de una herencia de 500.000 por cada uno. ¿De acuerdo? Es decir, estamos diciendo de que, bueno, hay dinero y acciones por 700.000 euros. Y una vivienda de 300.000, que no es vivienda habitual, con lo cual esta señora pues, viviría en este señor viviría en una residencia, no tenía la vivienda y por lo tanto no tenía vivienda habitual, por lo tanto no está bonificada esa segunda residencia, por lo tanto tenemos un patrimonio de 500.000 de euros y de pagar 6.000 euros nos vamos a pagar 61.000 euros. Es decir, que bueno, es cuestión de mirarlo. En otra herencia, que lo que se están recibiendo son 700.000 euros, es una herencia que, bueno, ya lo estamos viendo, una vivienda valorada en 200.000, acciones por 200.000 y otra vivienda en 300.000. ¿Vale? Con lo cual estamos hablando de una herencia de 700.000, un hijo se la adjudica 400 y al otro hijo 300.000. Pues de pagar 2.200 vamos a pagar 28.000 euros. 28.600, un incremento en el impuesto de 1.168%. Es decir, como ya están viendo, a veces cuanto menor es la herencia, mayor es el incremento, con lo cual es importante, bueno, pues también en función de cuál puede ser el ahorro que puedo tener o no, el planificar o no las cosas, ¿vale? A efectos de donaciones. A efectos de donaciones lo quería poner por un tema, imagínense que tenemos una sociedad o acciones, un paquete de acciones que no están bonificadas por valor de 450.000 euros. Puedo tener fondos de inversión, perdón, estos son acciones por 400.000 euros que fueron adquiridas en 1997 por 25.000 euros. Claro, en donaciones, igual que cuando estamos hablando de herencias, la diferencia de valor entre el valor de coste del difunto, cuando compró el difunto esos bienes, y el que se valora en la herencia, ese incremento de valor, que se llama plusvalía del muerto, no se paga. En cambio, en donaciones sí se paga, ¿vale? Con lo cual, aquí tenemos el impuesto sobre la renta del donante y el impuesto de donaciones del que recibe, aunque apliquemos tarifa reducida, ¿vale? Con lo cual, vemos que el donante, voy a donar, porque si no en donaciones, en sucesiones pagaré mucho. Joder, hay que hacer los números, porque claro, en este caso vemos que por transmitir unas acciones que le costaron hace 23 años 25.000 y que ahora han multiplicado su valor prácticamente por 19, ¿vale? Que son 450.000 euros, va a tener que pagar el donante, encima que donas, vas a tener que pagar casi 100.000 euros en renta, con lo cual este señor no va a hacer la donación seguramente.
Pero es que aparte el hijo, si el que recibe el patrimonio, las acciones es el hijo, pagaría 30.000. Pero si el que recibe no es el hijo porque no tiene hijos, sino que es el hermano o es el sobrino, pagaría 109.000. ¿Qué significa? Que si, que si el que recibe, hemos puesto padre y es hijo. Aquí, si el que recibe los bienes es el hijo, los impuestos que va a tenerse que pagar por padre y el hijo van a ser 127.000 euros hacer esta donación. Y si es el hermano, 206.000. ¿Qué significa? Yo te voy a regalar 450.000 euros y me va a costar, en el mejor de los casos, 126.000 euros o 206.000. Es decir, hay que estudiar y hay que analizar las cosas. ¿Vale? En la residencia fiscal lo que cuenta es el empadronamiento. El empadronamiento no deja de ser una prueba, ¿vale? Lo que importa es donde tenga residencia fiscal, donde presente mi declaración de renta. Yo cuando hago mi declaración de renta estoy diciendo que yo vivo en algún sitio. Si resulta que hubiera dudas por parte de la administración, porque se entiende que usted se ha ido y se trasladó a Madrid, donde el impuesto es prácticamente inexistente, pues evidentemente le van a acreditar prueba. Además, aquí hay que ir con cuidado porque no es lo mismo. A efectos del impuesto sobre la renta de sucesiones no es lo mismo. Pero bueno, si usted tiene una residencia continuada, lo que le van a medir fundamentalmente es la declaración de renta donde usted esté y donde usted pueda acreditar que esté. Hay gente que pone un domicilio donde realmente no vive. Al final son pruebas. Falta sumar la plusvalía de los inmuebles, que es una pasta adicional, sí, ya lo hemos dicho. Es decir, el problema es que cuando hacemos transmisión de bienes inmuebles hay que pagar también la plusvalía, pero la plusvalía sí que va a depender de varios factores, ¿vale? Va a depender evidentemente de varios factores y uno de ellos es cuándo lo compré, cuándo compré ese inmueble y qué valor catastral tiene o deja de tener el solar, ¿vale? El patrimonio preexistente menor de 500.000 también grava mayormente con la nueva reforma. No, el patrimonio preexistente menor de 500.000 euros, no, porque no tienes coeficiente corrector. Lo que ocurre es que como han modificado y reducido las bonificaciones en cuota, ahora se pagan más impuestos y lo hemos visto en los ejemplos que hemos hecho. Entonces, estos ejemplos, si los padres son de edad de 80 años, ¿sería menor el impuesto a pagar a los hijos? No, el impuesto es el mismo, ¿vale? Porque el que paga el impuesto al final en sucesiones son los hijos y lo que se mira son los hijos. La otra cuestión es que el heredero tuviera más de 75 años y fuera el cónyuge, ¿vale? Entonces sí que tienes una reducción adicional. Pero no importa que los padres tengan más de 80 años ni la edad de los padres, se paga lo mismo, ¿vale? Mi madre falleció el pasado 8 de abril, pero todavía no tenemos el certificado de función. Entiendo que la nueva reforma no le afecta. Entiendo que esta nueva reforma tributaria nos afecta a los receptores. No. Los efectos de esta reforma son para todos aquellos fallecimientos acaecidos a partir del día 1 de mayo. Es decir, todo lo anterior, yo tengo 6 meses para hacer la declaración del impuesto sobre sucesiones, ¿vale? Además, lo han ampliado en 2 meses adicionales como consecuencia del COVID, con lo cual, en principio, la herencia, en este caso de su madre, la que aplicaríamos sería la normativa del año 2019, es decir, la vigente hasta el 30 de abril, es decir, la antigua. Todo esto que le estamos explicando no le afectaría parcialmente, pero no las modificaciones operadas. Me llama la atención que una reforma tan radical no haya tenido más resonancia en la opinión pública. Quien más, quien menos ha tenido la oportunidad de trabajar durante una buena parte de su vida laboral, pagar estrictamente sus impuestos, rodearse de un discreto patrimonio. Gracias a sus ahorros, el sablazo cuando desaparezca va a ser súper discriminador respecto a quien no ha dado un palo al agua, con todos mis respetos. Bueno, o quien no ha dado palo al agua o el que se lo ha gastado todo en vida, ¿vale? Ese es el problema del impuesto del patrimonio. El impuesto del patrimonio, el problema que tenemos con el mismo es que pagamos por los bienes que tenemos a 31 de diciembre. En el informe Lagares, que se hizo en el año 2014, allí ya se postulaba modificar el impuesto de sucesiones, reduciendo las tarifas, configurándolo de otra manera con respecto a la empresa familiar y eliminar el impuesto al patrimonio. Ahora no solamente lo quieren eliminar, sino que lo quieren incrementar. Es decir, van en contra de lo que dijo una comisión de expertos tributarios que estuvo más de un año estudiando el sistema tributario para hacer un sistema tributario más justo. El problema de eso es, imagínense, usted es un señor de que gana 100.000 euros al año
Y tenemos a un amigo suyo que tiene un patrimonio de otros 100.000, que también gana 100.000 euros al año. Usted, que es una persona ordenada, dices, oye, mira, yo lo que hago es que me gasto 50, los otros 50 los ahorro. Y el otro dice, no, no, yo es que los 100 que tengo, los 100 que me gasto. Y a final de año, yo vivo hoy, mañana Dios dirá y proveerá. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que hay? Que usted va acumulando patrimonio y usted cada año tiene que pagar el impuesto del patrimonio. Y el otro, como se lo ha gastado ganando lo mismo, como no tiene nada, no paga nada. Con lo cual, la equidad de ese impuesto es realmente muy discutible. Si ustedes quieren y les interesa, es que publiqué un artículo en Expansión la semana pasada precisamente sobre el impuesto de patrimonio y el impuesto de las grandes fortunas, que vengo a aclarar esto que estamos hablando. El beneficiario del plan de pensiones, ¿cómo tributa? Ni en el impuesto de sucesiones, no tributa en el impuesto sobre la renta, ¿vale? No se incluye. Otra cuestión es un plan de jubilación, pero un plan de pensiones tributa en la renta quien lo reciba. Vale, un comentario simpático, a Mercedes se lo agradezco. Un segundito, por favor. A ver. ¿Podemos hacer algo para optimizar al máximo lo que después, con muchos esfuerzos, buena parte de la población hemos conseguido? Pues sí, pues sí. Y ya se lo digo, hay que planificar, porque planificar la herencia no significa que me vaya a morir. Lo que es muy lamentable es que por no hacer nada, después resulta que se me va una parte de mi patrimonio que tendría que ir a mis hijos a favor del Estado, de la Generalitat, es igual, de las administraciones públicas. Por lo tanto, yo entiendo que sí, y ese es mi consejo, el que siempre le doy. Por lo menos que lo estudie. Después ustedes ya deciden si tienen que hacer o no. ¿Qué valoración hay que hacer de acciones no cotizadas? ¿Qué valoración de las acciones no cotizadas? En las acciones no cotizadas hay que distinguir entre aquellas sociedades en las que lo que tenemos es una sociedad patrimonial en la que solamente hay inmuebles, de las acciones que no son ni de empresa, que lo que tienen es una valoración de las mismas. Siempre habrá que ir al último balance aprobado de la compañía o el valor real de la misma, ¿vale? Evidentemente es complicado porque puedes tener empresas en las que hay un fondo de comercio no oculto, pero sí latente, y por lo tanto sea diferente. Pero evidentemente siempre vamos a tener que regirnos por la contabilidad de la compañía. ¿Vale? Si quiero que mi hijo alquile el piso y reciba la renta, ¿le tengo que donar el usufructo? Si quiero que mi hijo alquile el piso. Sí, evidentemente. Si usted lo que quiere es que su hijo cobre el alquiler del piso, si lo quiere hacer correctamente, ¿vale? Si lo quiere hacer correctamente y que sea él el que cobre eso, puede hacerlo. Puede hacer un usufructo, pero el usufructo también no hace falta que sea vitalicio, puede ser que sea temporal. Se lo digo temporal porque las cosas cambian. Y a lo mejor es aconsejable que sea temporal, ¿vale? Tiene una tributación distinta a efectos de sucesiones, perdón, de donaciones, ¿vale? Pero puede ser interesante, sobre todo ¿por qué? Porque la vida no son todo impuestos y además lo importante es que usted también tenga controlado el tema, porque su hijo puede venir a mejor fortuna y usted al revés. Usted resulte de que lo necesita para estar en una residencia, aunque hoy en día el tema está complicado, todas las residencias, pero buscarse una buena residencia o tenga una persona que le cuide en casa, ¿no? Porque también sabemos que es muy diferente, ¿vale? Parejas sin inscribir, pero con hijos. ¿Tiene la consideración cónyuge a efectos de este impuesto? A efectos de este impuesto, ¿vale? A efectos de este impuesto, los hijos son hijos de uno y el cónyuge, si es pareja de hecho, lo es. Hombre, yo lo que sí le aconsejaría para evitarnos problemas es que por lo menos se registre en el ayuntamiento y se constituya en una pareja, una pareja estable, por lo menos ante notario, ¿vale? Pero sí, si el cónyuge es mi pareja estable y convive conmigo, lo es, ¿vale? Pero hay que acreditarlo, ¿vale? Cuando se calcula el patrimonio de él, ¿se tiene en cuenta si tiene hipoteca? Sí, lo hemos dicho. En las herencias que se calcula, oiga, el patrimonio que recibo. ¿Y qué recibo? Recibo bienes, derechos y deudas. Por lo tanto,
Si yo tengo una vivienda que vale 300 y tengo una hipoteca de 200, realmente yo lo que estoy recibiendo son 100. Con lo cual, eso se descuenta. ¿Vale? Y si les parece, iremos muy rápido ya. Dejaré alguna pregunta para el final, ¿vale? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Hombre, pues mire, lo primero, hagan una revisión del testamento personal, ¿vale? Los testamentos no son como los diamantes, ya lo he dicho alguna ocasión, si alguno de ustedes ha estado en mis reuniones, los testamentos hay que revisarlos, por lo menos cada 5 años, porque la vida cambia. Y por lo tanto, cambian nuestras circunstancias, cambian las circunstancias de nuestros hijos, y puede ser interesante el hacerlo. Aparecen nuevos integrantes en la misma, nietos, parejas, etcétera, y es interesante. Hay que revisar el tema de las donaciones de bienes y derechos, pero hay que calcular lo que eso significa. Donar por donar no, es decir, primero siempre quédense ustedes bienes para poder subsistir, eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, ojo con lo que donamos, porque a lo mejor me resulta más caro que el perro. Ya han visto antes, cuando lo que donábamos eran 450.000, que era el hijo, ya solo de impuestos se nos iban 127.000. Cuando tenemos niños con discapacidad, pues estudiar lo de los patrimonios protegidos. No hemos hablado de los heredamientos cumulativos, es una figura que existe en el Código Civil catalán que puede ser muy interesante para planificar la herencia. El usufructo de bienes, lo hemos hablado, tiene ventajas e inconvenientes, evidentemente, porque si el derecho de uso, lo que hablábamos del hijo, pues bueno, le cedo el alquiler del hijo, vale, pues a lo mejor lo conveniente es hacerlo temporal y no vitalicio, porque claro, si no, al final va a resultar de que yo ese bien no lo voy a tener nunca y encima soy el nudo propietario y voy a tener que asumir los gastos de mantenimiento del bien. Con lo cual, ojito con eso, pero puede ser. Hay que proteger a los más desprotegidos, hay que tener en cuenta, sobre todo por las personas mayores, mayores me refiero a ancianos, porque lo de mayor habría que ver qué es lo que uno es. Hombre, yo ya tengo una edad, pero no me siento mayor, ¿no? Pero vamos, ya peinas canas, ¿no? Pero que es importante el proteger sobre todo a las personas ancianas y sobre todo a los niños pequeños, ¿no? Que el síndrome del príncipe Carlos, bueno, pues evidentemente que a veces en función del patrimonio que podemos llegar a tener o no tener, pues a lo mejor es conveniente que en vez de recibirlo yo lo reciba a mis hijos, ¿no? Con cautelas con respecto a los hijos, que hoy en día hay que proteger el patrimonio que se les da, ¿vale? Y a veces no, a veces de ellos mismos muchas veces, ¿vale? Revisión de los cumplimientos de los requisitos de la empresa familiar, sobre todo cuando tengo empresa familiar, la revisión del impuesto del patrimonio de las personas, por lo que estamos hablando, de que cada vez va a ser peor el tema y es cuestión de analizarlo. Hay que hacer un análisis de los bienes y los derechos de la herencia para ver cómo lo puedo hacer con los pactos sucesorios, y hay que revisar también sobre todo el tema de las separaciones y divorcios, porque bueno, aparecen nuevos integrantes, nuevos hijos de la pareja, hijos comunes, etcétera, etcétera. Vale, entonces, un momentito, no sé si hay alguna pregunta más. Siento ser rápido en esta parte, pero es que si no nos dará tiempo. Dice, en el caso de que se quisiera dejar un hijo fuera de la herencia, ¿puedo incluir al hijo de 21 años? Vamos a ver, vale. Primero, pregunta interesante que nos hace Eva. Vamos a ver. Mira, es posible desheredar a un hijo. ¿Por qué? Porque a veces los hijos no tienen el comportamiento que deberían de tener. Y esto lo vemos hoy día a día. Y lo vemos en el tema de las residencias, donde han muerto un montón por desgracia, un montón de compatriotas, un montón de personas que han muerto prácticamente solas. Y no han muerto solas porque no podían visitarles, sino porque ya realmente es que no los iba a visitar nadie. Pero ese es otro problema. Pero si yo quiero desheredar un hijo, ojo que tengo que tener determinadas cautelas. Yo no puedo desheredar, vamos a ver. Yo no le puedo dejar sin nada. Una cuestión es que yo nombre en Cataluña, lo que pasa es que eso es muy complicado también, porque cada caso es un mundo en función de donde esté. Pero en Cataluña, lo importante es que tenemos el régimen civil catalán, Código Civil de Cataluña, en donde se establece que la legítima es el 25%. Yo no puedo dejar sin legítima a mi hijo. Yo lo que sí puedo hacer es decir que el resto de mis bienes, el 75% de mis bienes, lo distribuyo a mis otros hijos, a mis nietos o a quien yo quiera. Pero el 25% se tiene que distribuir entre todos los hijos que yo tengo. Si tengo 2 hijos, cada uno tenga un 12,5. Ahora, a veces ocurre de que lamentablemente, y los padres muy doloridos,
y que no tienen constancia, no ven a sus nietos, no ven a su hijo desde hace años, que no tienen ningún tipo de relación, pues a veces se plantean el desheredar. Eso se puede hacer, pero hay que dejarlo por escrito y hay que hacerlo bien, ¿vale? Entonces, sí se puede hacer, lo que pasa es que hay que hacerlo con muchas cautelas, más que nada para, sobre todo, cuando venga, cuando yo fallezca, que mi otro hijo no tenga problemas. Si la herencia se hace conjuntamente a los hijos y uno de ellos tiene muchos problemas con Hacienda, puede haber el resto de los hijos que no les afecten esos problemas como parte perdón. ¿Qué pueden hacer el resto? Si en la herencia se dejan conjuntamente a los hijos y uno de ellos tiene muchos problemas con Hacienda con un tercero, con un banco, ¿qué pueden hacer el resto de hijos para que no les afecten esos problemas como con parte que heredan conjuntamente? Vale, primero, intentar evitar que haya cosas en común, ¿vale? Si resulta que yo ya sé que ese hijo tiene problemas, bueno, porque venimos de la anterior crisis en las que, bueno, pues a lo mejor ha tenido que ir a un concurso de segunda oportunidad, o realmente es que tiene muchas deudas y no las puede solventar, lo que habría que mirar es planificar bien el testamento y ver si a lo mejor la parte que le toca a ese hijo se lo podemos dejar al nieto, al hijo de ese hijo, y la parte que le tocara al hijo, ¿vale? La parte que le tocara al hijo, poderla dársela líquida y no con parte de bienes que tiene. Es cuestión de analizarlo caso por caso, ¿vale? Evidentemente hay que hacerlo para evitar precisamente que después me puedan acusar de que he hecho una renuncia, porque el hijo podía renunciar a la herencia en fraude de acreedores, ¿vale? Con lo cual es eso. Bueno, y si no hay más preguntas, que creo que no, y además nos hemos prácticamente casi doblado el tiempo que teníamos destinado a esto. Agradecerles la asistencia. Hostia, perdón. Agradecerles a todos la asistencia a la reunión. Tienen a mí aquí mi correo electrónico para cualquier cosa que precisen. La dirección, la ponencia se la mandaremos por correo electrónico. Si alguno quiere el artículo que hemos comentado de expansión, pues evidentemente también se lo remitiremos. Y eso, sobre todo espero haberles podido orientar en este tema, darles un poquito de luz, que vean exactamente qué es lo que ha significado, qué es lo que va a significar esta modificación, que a lo mejor no es el mejor momento para aprobarla, pero bueno, se han aprobado, ya sabemos que las administraciones van a necesitar dinero y al final, por desgracia, la clase media es la que lo va a sufrir con mayor fuerza, ¿no? Entonces, lo dicho, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.